Some residents living in the Spanish city of Barcelona has voiced concerns over Japan's decision to release nuclear contaminated water into the ocean and suggested that Japan should find alternative solutions. El creer que tratan unos residuos y pueden verterlos al mar, eso es imposible, eso habría que solucionarlo de otra manera. Al final, por mucho que lo hayan estudiado, esas aguas nunca yo creo que podrían estar limpias y es normal que no quieran comprar pescado por el riesgo de todo lo que generó en su día, ¿no? Pues la terminal, ¿no? O sea que... Ellos pueden decir que es seguro, ¿no? Yo no lo sé, pero me parece muy desafortunado que hagan esto en el mar y más estando la situación medioambiental como está, ¿no? Debería buscarse otra alternativa. Y quizá haber encontrado otro punto en Japón para seguir almacenando y tener ese agua, entre comillas, pues todo el tiempo que haga falta. No necesariamente tiene que estar allí y no necesariamente porque se tiene que lanzar al mar. Si tú compras algo que sabes que van a tirar residuos, te entra todo el miedo. Struck by a massive earthquake and an ensuing tsunami in March 2011, the Fukushima nuclear power plant suffered core meltdowns and generated a massive amount of water tainted with radioactive substances from cooling down the nuclear fuel.